Muy buenos días, mis queridísimos hermanos, amigos, hijos, compañeros ministeriales y cualquier persona que por primera vez me honras uniéndote a estas meditaciones que son tan poderosas y están cambiando las vidas de miles de personas. Hoy quiero compartir contigo algo muy importante. Es un consejo de mi corazón. Concéntrate en Dios. Humíllate y guarda silencio. Bueno, todos nosotros tenemos oportunidades para turbarnos con las cosas que no nos salen bien o concentrarnos en lo que alguien dice de nosotros o enfocarnos en las cosas que no hemos conseguido o frustrarnos por lo que no han podido hacer como uno lo quisiera hacer. Pero hay una vida mejor y es concentrarte en Dios, enfocarte en Dios. Y cuando tú te enfocas en Dios, tú te humillas. Y cuando te humillas, Dios te enseña a guardar silencio. Dice la Biblia, espera en Dios, porque aún iré a alabarlo, salvación mía y Dios mío. Cuando la vida se vuelve insoportablemente ruidosa, no solo en volumen, sino también en exigencia, distracción y engaño, existe un camino silencioso que conduce al poder, pero pocos están dispuestos a recorrerlo. Ese camino comienza donde termina el orgullo. Comienza con el enfoque, no en el mundo, no en la gente, no en uno mismo, sino en Dios. Comienza con la humildad, no como debilidad, sino como fortaleza revestida de quietud. Y madura en silencio. Un silencio no de pasividad, sino de confianza. ¿Cuántas veces hemos hablado cuando deberíamos haber orado, reaccionado, cuando deberíamos haber esperado, defendido cuando Dios ya estaba preparando nuestra reivindicación? En un mundo que clama por atención, autopromoción y validación, el alma espiritual está llamada a hacer lo contrario, dar un paso atrás, inclinarse y alzar la mirada hacia arriba. Cuando tu enfoque se centra en Dios, deja de necesitar el aplauso de la gente. Cuando te humillas ante Él, te vuelves invisible a la flecha del orgullo y la comparación. Y cuando guardas silencio, permites que sea el cielo quien hable por ti. El silencio en el reino de Dios no es ausencia, es presencia. Es moderación moldeada por la sabiduría. Es fuerza envuelta en confianza. La Escritura nos dice en Santiago 4:10, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Observen el orden. Primero la reverencia, luego la exaltación, no al revés. No asciendes proclamando tu valor, asciendes renunciando a tu necesidad de ser visto. No asciendes esforzándote, sino sometiéndote. ¿Te ha preguntado alguna vez por qué Dios a veces parece callado cuando más ansiamos respuestas? ¿Será que en su silencio nos está enseñando el poder de nuestro propio silencio? ¿Será que busca nuestra atención no solo para obtener una respuesta, sino para transformarnos? El camino espiritual no se construye con momentos ostentosos ni discursos grandilocuentes, sino con un corazón sereno y anclado en la confianza en Dios. No se trata de ganar discusiones, sino de ganar la guerra interior. Cuando te concentras en Dios, empiezas a ver con claridad que muchas de tus batallas no valen el esfuerzo y que muchas de tus heridas nunca fueron tuyas. La humildad no es autodesprecio, es visión precisa. Es saber quién eres sin necesidad de que el mundo esté de acuerdo. Es elegir el lugar humilde para que Dios te lleve al lugar elevado a su tiempo. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice 1 Pedro 5:5. Y la gracia, querido oyente, no es solo una palabra suave. Es la fuerza divina que hace posible lo imposible. ¿Necesitas explicarle tu dolor a todos? ¿No necesitas corregir cada mentira que dicen sobre ti en las redes sociales? Dios ve, Dios sabe. Cuando tus manos dejan de estar al volante,
Las suyas finalmente pueden dirigirte. Incluso Jesús, cuando lo burlaban y lo golpeaban, permaneció en silencio. No porque le faltaran palabras, imagínate, sino porque estaba lleno de propósito. Su silencio no era debilidad, era maestría. Él sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio resonara más fuerte que cualquier palabra. Algunas de las cosas más poderosas que Dios hará en tu vida comenzarán en el silencio, en la quietud de la entrega, en el rincón tranquilo donde nadie ve, pero el cielo se inclina. Así que, si te están ignorando, concéntrate en Dios. Si te sientes quebrantado, humíllate. Si el mundo te acusa falsamente, guarda silencio, porque el Señor mismo es tu defensor, y Él no pierde batallas. Enfócate en la voz de Dios por encima de todo, incluso de tus propios pensamientos. En el ajetreo de la vida es fácil sentirse abrumado por el ruido de las expectativas de otros, las opiniones e incluso nuestras propias narrativas internas. Pero el llamado a enfocarnos en la voz de Dios por encima de todo es una necesidad espiritual, no solo una sugerencia reconfortante. No se trata de bloquear el sonido, sino de sintonizar con la verdad. Porque si no estás arraigado en la voz de Dios, te dejarás influenciar por todas las demás. La mente es un campo de batalla. Incluso las Escrituras nos advierten en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo. Esto significa que no todo pensamiento que piensas es cierto. No toda voz que escuchas es santa. No todo miedo que surge en tu pecho proviene de Dios. El enemigo no siempre ataca con espadas. A veces susurra con familiaridad, sonando como tus propios pensamientos, incitándote a dudar, a temer, a sentirte indigno. Y si no estás anclado en la voz de Dios, esos susurros se convierten en cadenas. La voz de Dios trae paz, incluso en la corrección, mientras que la voz del enemigo trae vergüenza y pánico. La voz de Dios edifica, la voz del enemigo derriba. Dios le da propósito a tu dolor. El enemigo intenta convencerte de que tu dolor no tiene propósito. Pero cuando aprendes a concentrarte en la voz de Dios, a través de las Escrituras, la oración y la quietud, empiezas a discernir qué voz es eterna y cuál es una mentira. Piense en Elías en 1 Reyes 19. Estaba exhausto, corriendo, escondiéndose, esperando encontrar a Dios en el viento impetuoso, el terremoto o el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Yo opino en un suave susurro. ¿Por qué? Porque Dios no compite con el ruido. Habla a quienes se quietan lo suficiente para escuchar. Centrarse en la voz de Dios es bajar el volumen del mundo y aumentar la sensibilidad a su espíritu. Este enfoque requiere disciplina. Es fácil navegar sin parar, buscar validación mediante me gusta y comentarios, acercarse a quienes ofrecen un consuelo vacío. Pero nada de esto llena el alma como la presencia de Dios. Debes elegir el silencio, debes elegir la quietud, debes elegir cerrar la puerta a otras voces, a veces literalmente, y escuchar lo que importa. Cuando lo hagas, empezarás a ver tus circunstancias de otra manera. El miedo se convierte en fe. La confusión se transforma en claridad. La amargura se transforma en gracia. ¿Por qué? Porque la voz de Dios siempre trae transformación. Cuando tu enfoque está puesto en Él, tu corazón comienza a alinearse con su voluntad. Lo que antes te aterrorizaba, ahora te fortalece. No porque la situación haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Así que cada mañana, antes de que el mundo tenga la oportunidad de hablar, busca su voz. Antes de usar las redes sociales, antes de escribirles a otros, antes incluso de hablar contigo mismo, habla con Dios. Dile: Señor, que tu voz sea la más fuerte en mi vida hoy. Él no solo responderá, sino que reconfigurará tu pensamiento, realineará tu corazón y redirigirá tus pasos. Porque su voz no es solo sonido, es vida. Humíllate en oración y entrégate a diario. Humillarse ante Dios no es menospreciarse a sí mismo, es exaltarlo por encima de todo. Es la confesión diaria de que no tienes el control, pero tú sabes quién lo tiene. Aleluya.
La oración se convierte no solo en un momento del día, sino en una postura de tu corazón. Un alma inclinada ante Dios es un alma que el mundo no puede quebrantar. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, Dios no despreciarás. El quebrantamiento en este contexto no es debilidad. Es la clase de entrega honesta que Dios aprecia. Es lo opuesto al orgullo, que intenta arreglarlo todo, demostrarlo todo y controlarlo todo. El orgullo dice: puedo hacerlo solo. La humildad dice: Dios no puede dar un solo paso sin ti. Wow, Dios, no puedo dar un solo paso sin ti. Sí, Dios, no puedo darlo. Es lo que la humildad dice. Pero la humildad no solo se refleja en la actitud, sino también en los hechos. Cuando oras, no solo por tus necesidades, sino para escuchar. Cuando te arrodillas, no solo con tu cuerpo, sino con tu espíritu, te pones bajo la poderosa mano de Dios. Como nos recuerda Santiago 4:10, es allí donde eres levantado, no por tu propia fuerza, sino por la suya. La oración es el lugar donde los orgullosos se silencian y los quebrantados sanan. Es donde reconoces que no tienes todas las respuestas, pero sirves a quien sí las tiene. Es donde dejas de intentar ganarte el amor de Dios y empiezas a recibir su gracia. Y esta entrega debe ser diaria, no porque Dios cambie, sino porque tú cambias. Cada día el orgullo se cuela por nuevas puertas. Cada día tu carne anhela reconocimiento, control y atención. Así que cada día debes elegir de nuevo. Que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Piensen en Jesús en el huerto de Getsemaní, el mismo Hijo de Dios, perfecto, santo, divino, se arrodilló en agonía y oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si incluso Él eligió humillarse y rendirse, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Nos estaba enseñando que el verdadero poder no reside en luchar contra la voluntad de Dios, sino en ceder a ella. El verdadero descanso no reside en tenerlo todo resuelto, sino en conocer a aquel que lo sabe todo. Cuando te humillas en oración, cambias la postura de tu alma. Empiezas a ver las interrupciones como redirecciones divinas. Empiezas a bendecir a quienes te hicieron daño, no porque lo merezcan, sino porque sabes que la justicia de Dios es mayor que tu venganza. Deja de ponerte a prueba porque sabes que Dios es tu testigo. Y lo hermoso es que Dios responde a los humildes. Isaías 66:2 dice, este es a quien yo estimo, al humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Él estima al humilde, no al altivo ni al jactancioso, sino al que se inclina con fe. Cuando te entregas a diario, le das espacio a Dios para obrar con poder en tu vida. Despegas el escenario de tu ego para que el rey pueda ocupar el lugar que a él le corresponde. Así que, despierta con las manos abiertas. Empieza tu día con el corazón en alto. Que tus oraciones estén impregnadas, no solo de peticiones, sino de reverencia. Porque en la humildad encontrarás lo que el mundo no puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una fuerza que no proviene de ti, sino que fluye a través de ti. Porque lo has entregado todo a Él. Guarda silencio cuando tu carne quiera vengarse. Deja que Dios hable por ti. Hay una disciplina sagrada en el silencio. No el silencio que nace del miedo o la impotencia, sino el silencio que nace de la confianza. Un silencio que dice: no necesito defenderme, que ya estoy defendido. Ese silencio es madurez espiritual. Es fuerza envuelta en moderación. Y solo llega cuando has aprendido a quietar tu carne y a dejar que Dios se encargue de lo que tus palabras no pueden. Vivimos en una cultura obsesionada con tener la última palabra. Cuando alguien nos insulta, sentimos la tentación de contraatacar. Cuando alguien miente sobre nosotros, sentimos la urgencia de limpiar nuestro nombre. Cuando alguien nos hace daño, todo nuestro ser clama justicia, justicia inmediata. Pero las Escrituras ofrecen un camino diferente. Proverbios 17:28 dice: hasta el necio es considerado sabio si calla, y prudente si se calla. Hay sabiduría en no reaccionar. ¿Por qué?
porque las represalias suelen estar motivadas por el ego. Es la carne la que dice, debo demostrar mi valía o mi valor. Debo darles una lección. Debo demostrarles que no soy débil. Pero el silencio, cuando se elige intencionalmente, no es debilidad en absoluto. Es guerra espiritual. Es elegir pelear tus batallas con las armas de la fe, no con las del mundo. Cuando Jesús compareció ante Pilato, falsamente acusado, humillado e incomprendido, guardó silencio. Mateo 27:14, no sé. Mateo 27:14. Jesús no se defendió. No corrigió las mentiras. Confió en que la voluntad del Padre hablaría más fuerte que las voces de la multitud y por eso guardó silencio. No porque él no pudiera hablar, sino porque conocía el poder de confiar en Dios con el resultado. Su silencio, guiado por el Espíritu, se convierte en una declaración al cielo y al infierno. Confío más en Dios que mis propias emociones, y eso aterroriza al diablo. Porque cuando no muerdes el anzuelo, cuando no arremetes, cuando no dejas que la ira tome las riendas, el diablo pierde su influencia. Efesios 4:26-27 nos recuerda: si os enojáis, no pequéis ni deis cabida al diablo. Esto no significa que permitas que te abusen, ni que permanezcas en situaciones tóxicas, sino que tu reacción ya no está impulsada por la carne, sino por el Espíritu. Te alejas no por miedo, sino por fe. Mantienes la calma no porque seas impotente, sino porque has puesto la situación en las manos del Todopoderoso. Lo cierto es que al tomar represalias puedes ganar la discusión, pero pierdes tu paz. Cuando guardas silencio y confías en Dios, puedes perder el momento, pero ganas la batalla. Porque el cielo guarda registros que ningún tribunal humano puede borrar. Y Dios nunca olvida a quien calla por reverencia, a quien se aleja por sabiduría y a quien espera que Él hable. Así que la próxima vez que tu cuerpo se levante, haz una pausa, respira, retrocede y di: Señor, tú ves, tú sabes. Elijo el silencio porque confío más en ti que en mí mismo. Esa clase de entrega no es debilidad, es adoración. Y en esa quietud Dios empieza a hablar más fuerte que cualquier defensa que puedas ofrecer. Estudia las Escrituras para arraigar tu alma en la verdad, no en la opinión. En un mundo donde las opiniones son más fuertes que la verdad y las emociones a menudo reemplazan el discernimiento, la palabra de Dios sigue siendo el fundamento inquebrantable. Para sobrevivir espiritualmente, para mantenerte firme cuando todo lo demás cambia, debes arraigar tu alma en algo más profundo que las tendencias, los titulares y las percepciones de la gente. Debes estar arraigado en la verdad de las Escrituras, porque sin ella tu fe se tambaleará con los vientos de la opinión pública. Tu paz subirá y bajará con las emociones, y tu identidad se construirá sobre arena. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presta atención a la palabra vive. No solo lee la palabra de Dios, sino que vives según ella. Se convierte en tu fuente de fortaleza, tu brújula, tu filtro, tu espejo. Expone mentiras y revela la verdad. Convence, consuela, corrige. Pero muchos descuidan este libro sagrado. Se basan en citas motivacionales, fragmentos de sermones o interpretaciones ajenas. Y si bien estas cosas pueden inspirar, no pueden reemplazar la intimidad y la transformación que provienen de la inmersión personal en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este no es un libro pasivo, es un diálogo vivo entre el Creador y tu alma. Al abrir las Escrituras, no solo lees sobre Dios, sino que empiezas a conocerlo. La palabra se encarna de nuevo en tu tiempo devocional. Su voz resuena en las páginas. Y con el tiempo algo hermoso sucede. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Dejas de reaccionar basándote en la emoción. Y empiezas a responder desde la revelación. Piénsalo bien. Cuando dicen mentiras sobre ti, ¿te anclas en la verdad o te ahogas en las opiniones de los demás?
Cuando el miedo te amenaza, corres a las redes sociales o a los salmos. Cuando te rodea la confusión, buscas respuestas en Google o buscas sabiduría en las Escrituras. Tu primera respuesta revela tu fundamento. Estudiar las Escrituras no se trata de cumplir con un requisito religioso, se trata de sobrevivir. Se trata de anclar tu mente en algo eterno cuando todo a tu alrededor parece efímero. Y no requiere horas de formación teológica, requiere hambre, requiere quietud y sobre todo requiere humildad. Porque la palabra no siempre te dirá lo que quieres oír, pero siempre te dirá lo que necesitas oír. Te dirá que perdones cuando quieras vengarte. Te dirá que espere cuando quieras actuar. Te dirá que confíe cuando todo en tu interior quiere salir huyendo. Así es como sabes que es la voz de Dios. No siempre consuela la carne, pero nutre el alma. Así que abre la palabra, no solo cuando estés desesperado, sino a diario. Alimenta tu fe antes de que comience la batalla. Medita en las promesas antes de que llegue la tormenta. Memoriza la verdad para que cuando las mentiras llamen a tu puerta, respondas con las Escrituras. Porque cuando tu alma está arraigada en la verdad, ninguna tormenta, ninguna traición, ningún revés podrá desarraigarte. No te conmoverás porque estarás anclado en la roca inquebrantable de los siglos. Confía en que el silencio no es inacción, es un posicionamiento divino. Para el mundo el silencio a menudo se percibe como derrota. Parece pasivo, insensible y a veces incluso débil. Pero para el alma espiritual el silencio no es ausencia de acción, es pensamiento divino, es la pausa sagrada entre tu obediencia y la intervención de Dios. Es la quietud antes de un gran avance, la calma antes de la revelación del propósito de Dios. Hay momentos en que Dios te pedirá que no te muevas, que no hables, que no reacciones, porque Él está alineando las cosas en lo invisible. En Éxodo 14:14, cuando los israelitas estaban aterrorizados y acorralados en el Mar Rojo, Moisés dijo: el Señor peleará por ustedes. Solo necesitan estar quietos, no necesitan atacar. No necesitas entrar en pánico, simplemente quédate quieto. La quietud no es pereza, querido amigo y amiga, querido hermano y hermana. Es una guerra que se libra mediante la rendición. Cuando resistes la tentación de adelantarte a Dios, honra su autoridad. Cuando resistes el impulso de controlar el resultado, declaras tu confianza en su soberanía. Hay una profunda fuerza espiritual en elegir no actuar prematuramente. Porque las acciones prematuras, especialmente cuando están impulsadas por el miedo o el orgullo, suelen conducir al desastre. Consideremos a David. Fue ungido rey, pero no asaltó el palacio para hacerse rey. No dio un golpe de estado, por cierto. Esperó, soportó el rechazo, la traición y años de huida de Saúl. Aún así se mantuvo firme. Se negó a matar a Saúl cuando pudo hacerlo. Tuvo la oportunidad, aleluya, porque estaba justo frente a él. ¿Por qué? Porque confiaba en el tiempo divino. Y yo creo que algunas veces Dios nos pone a la gente al frente a ver lo que nosotros vamos a hacer. Porque si es que Dios prueba nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de destruir al que nos destruyó, de matar espiritualmente, socialmente. Pero nosotros optamos por simplemente esperar en Dios. Wow. David sabía que el trono dado por Dios valía más que un trono tomado por la fuerza. Esta clase de moderación requiere fe, requiere madurez espiritual. Se requiere un alma tan arraigada en la voz de Dios que pueda soportar la incomodidad de la espera sin recurrir a atajos mundanos. El silencio, cuando es dirigido por Dios, no es vacío, es expectativa. Es permanecer inmóvil con la plena convicción de que Dios obra, incluso cuando tú no. Pero el enemigo intentará manipular tu silencio, te susurrará mentiras, te ignoran, te olvidan, eres débil, no te toman en cuenta. Es la voz del enemigo. Y si escuchas, te adelantarás, hablarás fuera del lugar, abandonarás el proceso. Pero las Escrituras nos recuerdan en Isaías 40:31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar en quietud trae renovación, no ruina. Hay una razón por la que Dios nos dice que permanezcamos quietos y sepamos que Él es Dios. Salmo 46:10. Porque en la quietud recuerda que Él tiene el control. Él es tu defensor, Él es tu proveedor.
En la quietud seréis salvos, Él dijo. Él está orquestando detalles que ocupan o que escapan a tu vista, Cuando guardas silencio, le das a Dios el espacio para demostrar su fidelidad. Así que la próxima vez que sienta la tentación de forzar un resultado, apresurar una temporada o gritar de frustración, haz una pausa y respira. Recuerda que tu silencio, cuando se realiza en obediencia, no es inactividad. Es un arma. Es una declaración de fe. Es un posicionamiento divino. Y Dios nunca falla a quienes esperan con confianza silenciosa. Recuerda el ejemplo de Jesús en su sufrimiento. Él eligió el propósito por encima del orgullo. Cuando te encuentres burlado, incomprendido o maltratado, recuerda a Jesús. No al Jesús que obró milagros en el agua, ni al Jesús triunfante tras la resurrección, sino a Jesús en Getsemaní. Jesús en silencio ante sus acusadores. Jesús fue azotado, escupido y coronado de espina. No porque no pudiera detenerlo, sino porque decidió no hacerlo. No por derrota, escucha, sino por moderación divina. Él eligió el propósito por encima del orgullo. Es una de las imágenes más profundas de la madurez espiritual. El Hijo de Dios tenía todo el poder. Podía haber invocado legiones de ángeles. Podía haber detenido la crucifixión con una sola palabra. Pero en cambio se sometió, no al hombre, sino al Padre. No demostró nada. Cumplió una misión. Cuando atraviesas el dolor y sientes el aguijón de la injusticia, es fácil querer gritar, luchar, hacer que todos vean tu lado. El orgullo exige reconocimiento. El orgullo dice, no merezco esto. Pero el propósito dice, Dios está haciendo algo más profundo que esto. El orgullo te vuelve reactivo. El propósito te hace reflexivo. El orgullo es fuerte, el propósito es paciente. En Filipenses 2:7-8 dice, hablando de Jesús, se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo. Se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa humildad no era debilidad. Era una fuerza bajo perfecto control. Era la clase de fuerza que podía soportar el dolor sin amargura, el silencio sin cobardía y la rendición sin perder el propósito. Y eso es lo que Jesús nos enseña. El sufrimiento no es insensato cuando se entrega. El dolor se convierte en propósito cuando se pone en manos de Dios. Y la humildad se convierte en poder cuando el orgullo se deja en el altar. Pero seamos sinceros, esto no es fácil. Todo en tu ser quiere levantarse. Tú quieres ser escuchado, mostrar tu razón, ser vengado. Sin embargo, Jesús muestra otro camino, el camino de la cruz. La cruz no es solo un símbolo de salvación, sino una lección de abnegación. Es una invitación diaria a decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Piensa en cómo respondió Jesús a Judas, su traidor. No lo denunció ante los discípulos, no lo derribó. Simplemente le dijo, lo que estás a punto de hacer, hazlo pronto, sin rencor ni venganza, solo propósito. Piensa en cómo respondió a la negación de Pedro, no con condenación, sino con restauración. Aún en el dolor, caminó con misericordia. Y nos llama a hacer lo mismo. Cuando alguien te ofende, tienes una opción: alimentar tu orgullo o seguir tu propósito. Cuando alguien miente sobre ti, puedes reaccionar para demostrar tu valía o confiar en que Dios te revelará tu corazón. Jesús nos muestra que la verdadera victoria no proviene de dominar a los demás, proviene de someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando duele. Así que en tu sufrimiento pregúntate, ¿es mi orgullo más fuerte que mi propósito? Si es así, déjalo. Que la vida de Cristo sea tu modelo. Que su silencio, su moderación y su entrega guíen tu respuesta. Pues cuando lo sigues en el dolor, no solo soporta las dificultades, sino que abraza la santidad. La cruz no fue el final de su historia, fue el punto de reflexión de toda la historia. Y tu dolor, al ser aceptado con humildad, bien podría ser la tierra donde tu mayor propósito comience a florecer. Permite que Dios te eleve en su momento, no cuando otros lo esperan. En un mundo obsesionado con la velocidad, la visibilidad y el éxito personal, el ritmo divino de la elevación de Dios a menudo se siente demasiado lento para el corazón impaciente. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que el tiempo de Dios no solo es diferente, sino perfecto. Cuando se trata de su elevación, tu ascenso, tu progreso debe ser según su reloj, no el tuyo ni el de nadie más. Salmo 75, 6-7 dice,
porque el ascenso no viene ni del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que Dios es el juez. Él derriba a uno y eleva a otro. No son tus correcciones, ni tus logros, ni tu inteligencia. Lo que te elevará es Dios. Cuando Él se eleva, nadie puede oponerse. Pero si te elevas sin motivo, la misma plataforma que construiste puede convertirse en el escenario de tu caída. Por eso la humildad no es solo una virtud, es una estrategia. Cuando aprendes a esperar el tiempo de Dios, te salvas del agotamiento, del esfuerzo y del vacío del éxito prematuro. Muchos ascienden demasiado rápido, solo para caer con la misma rapidez. ¿Los has visto? He visto cientos de ellos. Porque su base se basó en la presión, no en la oración, en el desempeño, no en la preparación. Considera la vida de José. Tuvo visiones de superación desde muy joven, sueños que le prometían que algún día superaría a sus padres. Pero el camino hacia ese sueño no estuvo pavimentado con rosas y con aplausos. Estuvo marcado por la traición, la esclavitud, las falsas acusaciones y la prisión. Durante años José fue olvidado por la gente, pero nunca por Dios. Y en un instante divino el faraón lo llamó. Y José salió de la prisión y regresó al palacio en un solo día. ¿Qué habría pasado si José hubiera intentado escapar? Si hubiera forzado la salida, si hubiera exigido reconocimiento, si habría interrumpido el proceso. Pero como se mantuvo fiel en la oscuridad, Dios lo levantó en la luz. Mucha gente pierde su momento porque intentan fabricarlo. Abren puertas que Dios nunca quiso que cruzaran. Buscan ser el centro de atención en lugar de prepararse en la sombra. Pero la verdad es que lo que Dios construye en secreto lo revela siempre en gloria. Cuando Él diga que es el momento, será tan innegable que hasta tus enemigos tendrán que admitirlo. Cuando Pedro 5:6 nos enseña: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo Él os exalte. Esa frase, a su debido tiempo, es sagrada. No es casualidad, no llega tarde, es divino. Es el momento en que tu corazón, tu carácter, tu fe y tu misión se alinean a la perfección. Cuando ese momento llega, nadie puede detenerlo. Ni quienes dudaron de ti, ni quienes intentaron enterrarte, ni siquiera tus propios errores del pasado. Tu trabajo no es trepar, sino arrodillarte, orar, prepararte, confiar y mantenerte firme, incluso cuando parezca que nada sucede. Porque lo que Dios está preparando en ti siempre es más importante que lo que está preparando para ti. Deja que Dios te levante. Deja que Dios elija el momento. Deja que Dios escriba la historia. Cuando lo haga será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. No sé si notan la pasión que tengo leyendo esto, pero es que esto habla de mi vida. Esto habla de cómo yo he tenido que aprender a vivir esta vida para aún estar lleno de fe, lleno de gloria y lleno de salud y lleno de fe y esperanza. Y aquí dice: y estarás lista para llevarlo. O estarás listo para llevarlo, no solo para usarlo, ese éxito que Dios te da. Entonces, querida alma, ¿qué significa? ¿Qué significa enfocarse en Dios? Humillarse y permanecer en silencio. Significa elegir un camino más elevado, un camino más tranquilo, un camino que no se apresura a buscar el reconocimiento, sino que espera la revelación divina. Significa negarse a dejarse dominar por las emociones, el ego o el ruido de la multitud. En cambio, es decidir cada día bajar la voz para poder escuchar la suya, inclinar la cabeza para que Él pueda levantarte, cerrar la boca para que el cielo te abra las puertas. Esto no es debilidad, es sabiduría. Esto no es rendirse, es entregársela a quien nunca pierde. Dios no ignora a los callados. Él no olvida a los pacientes. Ve las lágrimas que no publicaste. Escucha las oraciones que susurraste con dolor en privado. Él observa tu moderación y sonríe, porque sabe lo que viene. Lo que viene vale el esfuerzo, el silencio. Que piensen que te han olvidado, que supongan que eres débil. Mantente oculto en la sombra del Todopoderoso. Cuando llegue el momento oportuno, cuando tu corazón esté listo, un rosario, escucha eso. Hermano y hermana, escucha eso. Cuando llegue el momento oportuno, cuando tu corazón esté listo, cuando los cielos se alineen con la tierra, Él te elevará de una manera que nadie podrá negar. Porque quienes se centran en Dios, quienes humillan y guardan silencio en confianza, serán los que Él elevará para su gloria. Mantente humilde, quédate quieto, quédate cerca, tu hora se acerca. Amén. Querido amigo y hermano, muchas gracias por conectarte y ser bendecido con esta gloriosa y poderosa meditación que yo le he disfrutado mientras la leo. Y
la volveré a escuchar muchas veces más, porque habla del curso de mi vida y habla del curso de la vida de todos los que tenemos destinos proféticos asignados, que están aún aguantados por alguna razón que no entendemos. Dios no nos mandó a entender, Dios nos mandó a creer. Les amo, les bendigo, que tengan un día maravilloso y que la gloria del Señor me los cuide, el ángel del Señor me los prospere y que sean cabeza y no cola, estén arriba y nunca abajo. Y que el Señor ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.